nombre es Jorge, soy médico de Segurimed. Hoy vamos a hablar sobre el COVID-19. Es una enfermedad viral que, bueno, ya llevamos 3 meses de diagnosticados en Perú y vamos a tener que tocar los temas principales. Vamos a conocer un poquito más este virus y posteriormente algunas medidas de prevención, conocer los síntomas y el tratamiento. Lo vamos a dejar para otra charla. Entonces vamos a hablar sobre el COVID, ¿no? La OMS define esta enfermedad, el COVID-19. Estas son las siglas, ¿por qué es el COVID? ¿No? Es la enfermedad de coronavirus. Esta enfermedad es causada por la más reciente cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿ya? Ahora, ¿este coronavirus es nuevo? La respuesta es no. Este coronavirus ya lleva varios años. De hecho, al inicio de esta enfermedad acá en Perú, muchos recordarán que en algunos centros se hacían pruebas para el coronavirus, ¿no? Y por ahí había mucha confusión porque obviamente lo que testeaban eran a las otras cepas previas de esta familia de coronavirus, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito sobre esta familia. Hemos tenido epidemias recientes con esta familia. De hecho, una fue en el 2012, esta enfermedad conocida como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS, ¿ya? Fue realmente no fue tan importante, algo de 800 muertos, principalmente en el Medio Oriente. Tuvimos otro tipo de epidemia que fue la del SARS-CoV, ya esta fue más agresiva, pero se limitó también en el Asia, ya esto fue en el 2013 más o menos. Esta última cepa, que es el SARS-CoV-2, que es la que estamos enfrentando actualmente desde diciembre del 2019, hay estudios que dicen que esto pudo haber empezado antes, pero lo que está reportado oficialmente es de diciembre del 2019, es, bueno, la enfermedad que fue identificada en China, ¿no? La transmisión todavía no se confirma, pero se cree que fue mediante un murciélago hacia un pangolín y de un pangolín hacia un humano, ¿no? Eh, Vamos a ver punto importante, y de hecho acá vamos a detenernos un poco, la transmisión, ¿ya? A esta fecha, 22 de junio, ya tenemos bastante o mucho más claro el riesgo y cómo es la transmisión. Vamos a hablar del primer mecanismo, que es a través de gotitas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Y acá me voy a detener. Una gotita respiratoria se refiere a una gota que mide más o menos 5 micras. Hay dos términos que nos importa punto de vista para nuestra suerte, el coronavirus se contagia por gotas y no por microgotas. ¿Por qué? ¿Por qué digo para nuestra suerte? Porque si fuera por microgotas, esto sería realmente un contagio mucho mayor al que conocemos actualmente. Las gotas son fáciles de contagiar si es que una persona simplemente habla. Y acá me detengo también porque yo les digo que esta enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, no sordas. ¿Y por qué me refiero por hablar? Porque nosotros cuando pronunciamos ciertas consonantes, como la E, en algunos casos la S, podemos producir gotas que pueden viajar a una distancia considerable, a unos centímetros, que pueden obviamente llegar a contagiar. Entonces, al inicio de la pandemia, ustedes recordarán que la Organización Mundial, la OMS, el uso de mascarillas limitado. No era algo que recomendaban a toda la población, lo recomendaban más que nada para los pacientes que presentaban el virus o de repente para el personal de salud. Esto fue cambiando porque todo con respecto al COVID ha ido cambiando. Definitivamente no estamos viendo el mismo escenario que veíamos hace tan solo 3 meses. Y justamente esto era la duda, ¿no? El uso de la mascarilla. La OMS no lo recomendaba, pero se dieron cuenta de que no solamente las personas que tosían o estornudaban podían contagiar, sino también las personas que hablaban, por estas consonantes que les digo, podían también contagiar. Y de hecho, esto podía también evitarse mediante el uso de mascarillas de forma comunitaria. Ahora, como ya todos sabemos, es de uso general, nos parece algo obvio, pero hace 3 meses de repente o 4 meses había muchas dudas, ¿no? Había muchas dudas y esto fue manejando porque vamos aclarando varios términos con respecto al COVID. Entonces, punto número uno, ¿cómo se contagia? Toser, estornudar o hablar.
Segundo punto, estas gotas pueden llegar a la boca, a la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar, ¿ya? Otro punto importante es que las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19. Eso lo vamos a tocar un poco después, pero recuerden esto, las personas asintomáticas pueden propagar el COVID-19. Y si yo les pregunto, ¿qué es más peligroso, un sintomático o un asintomático? ¿Qué creen ustedes? Un asintomático. Exacto, porque yo al sintomático, al que tos se estornuda, obviamente no lo voy a ver en la calle. Esa persona va a estar aislada, va a estar en su cuarto, ni siquiera va a tener contacto con la familia. Pero el asintomático es una persona que por ahí no va a tener los cuidados del caso, por ahí que se confía, no va a usar adecuadamente la mascarilla, va a estar en lugares donde puede haber mucha más gente concentrada. Entonces, esa persona es justamente es un peligro latente porque obviamente como no sabe que tiene esta enfermedad, puede contagiar y eso sí, ya está definido. Eso que nos parece obvio, que ahorita un asintomático puede contagiar, hace apenas 3 meses era una duda tremenda y era el podría contagiar, ¿no? Entonces, esos términos son importantes, es algo disculpe que se ha repetido, es algo que parece obvio, pero justamente en esos detalles está el hacer la diferencia nosotros como Coloqui, los trabajadores, todas las recomendaciones que se deben tener van partiendo de estos conceptos, ¿no? Ahora, el punto final que dice se podría originar el contagio por tocar superficies contaminadas y luego tocarse la nariz, boca y los ojos también es algo muy cierto. De hecho, ya se han definido que en algunas superficies la duración incluso no solamente son minutos, horas, incluso días. En el acero, en el plástico, se han encontrado estudios que te indican de que este virus puede estar de 2 hasta 3 días, ¿no? Por eso es tan importante acá aplicar el tema de la desinfección constante, desinfección que puede ser con los productos que ya hemos revisado previamente, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Puede ser el amonio cuaternario, puede ser, por ejemplo, el clorito de sodio, la lejía, ¿no? Entonces es importante ser constantes con la desinfección para evitar de que estas personas, al momento de tocar las superficies, puedan luego llevarse la mano a la cara, ¿no? A la nariz, boca y ojos, porque eso también es un punto que ya está 100% confirmado. Nos quedaba mucho la duda sobre los ojos. Ahora sí, ahora es algo que ya no hay dudas. Este virus puede ingresar por todas las mucosas, no solamente nariz y boca, sino también puede ingresar por la mucosa, por la conjuntiva de los ojos, ¿no? Entonces, solamente para resumir lo que hemos conversado ahorita, COVID-19 se transmite por una persona, ¿no?, que tenga un contacto cercano, ¿no?, que puede ser infectado a través de toser, estornudar o incluso hablar, como les comentaba, o al tocar objetos o superficies contaminados. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. En este punto, el tema del mecanismo de transmisión. Es súper, súper importante nosotros tener bastante claro esto, porque acá en el COVID-19 hablamos de 3 puntos fundamentales, ¿no?, en el tema de la prevención. Hablamos sobre el uso de las mascarillas, hablamos sobre el distanciamiento social y el lavado de manos. Son puntos que le vamos a ir tocando en esta charla, pero recuerden siempre esto, importantísimo, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social. Esos van a ser los 3 pilares que yo debo mantener durante esta pandemia y lo que dure probablemente este virus acá. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los síntomas. Es un punto en verdad bastante común, un punto donde mucha población genera dudas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas específicos del COVID? Hay síntomas que solo son de COVID, pero que pueden ser de enfermedades virales adicionales como un resfrío común u otra enfermedad viral. La respuesta es sí y ahora lo vamos a revisar. Entonces nos dicen que estos síntomas por estas personas pueden presentarse a los 2 o 14 días después de la exposición al virus. Es decir, yo pude haber sido, por ejemplo, imaginémonos en casa, alguien está contagiado con el virus, estornuda, yo estuve cerca, pero para que yo haga la enfermedad, que se conoce como el periodo de incubación, ¿ya? Y lo vamos a ver en una tablita posteriormente también, para que yo haga la enfermedad, ese periodo de incubación pueden pasar desde 2 o 14 días. Si después de 14 días que yo ya tuve ese contacto con esta persona infectada, yo no hago la infección, es casi improbable que yo manifieste la enfermedad. Por eso que cuando hablamos siempre de cuarentena domiciliaria, de aislamiento domiciliario,
Esto va en relación al máximo tiempo que puede durar una persona en este periodo de incubación, que son máximo 14 días. Ahora, estos son los extremos, de 2 a 14 días. Lo común, lo habitual, para que yo desarrolle la enfermedad después de haber sido expuesto al virus, es en promedio de 5 a 6 días. De 5 a 6 días es el promedio en el cual yo hago la enfermedad, pero igual se dejan estos rangos para pues tener las medidas de precaución, ¿no?, necesarias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Vamos a tener entre síntomas más comunes la fiebre o escalofríos, podemos presentar tos, podemos presentar dificultad para respirar, ¿no?, sentir que le falta el aire, y de hecho esto es un síntoma ya grave y el cual necesita ser manejado a otro nivel, ya no solamente con cuarentena, sino hay que tomar otras medidas adicionales porque es probable que este paciente vaya a necesitar oxígeno, ¿no? Entonces ahí ya entran a tallar otro tipo de soporte. Puede haber fatiga, ¿ya? Puede haber dolores musculares y corporales que también van asociados un poco a la sensación de alta térmica, la fiebre. Dolor de cabeza, que es bastante intenso también en estos pacientes. Otro síntoma que es bastante característico y que es la pérdida reciente del olfato o el gusto, ¿no? Nosotros sabemos de que este virus, el coronavirus, principalmente afecta ¿qué órgano? Los pulmones, pues, ¿no? Los pulmones son los más afectados, obviamente. Pero este virus no solamente tiene receptores a nivel pulmonar, sino puede afectar una serie de órganos. Y entre ellos están, obviamente, también parte de nuestro sistema nervioso que puede ser afectado por este virus. Y obviamente, al estar nervioso, vamos a tener afectado la sensación del olfato o el gusto. Esto no es tan raro como creíamos. Muchos pacientes tienen este síntoma, ¿no? Pérdida del olfato, pérdida del gusto. Puede ser una pérdida total o puede ser una pérdida parcial, ¿no? Ahora, estos pacientes no es que ya se quedan unos meses con esto, puede durar 2 días y luego pueden percibir nuevamente los olores, ¿no? Otro síntoma común es el dolor de garganta, otro síntoma que es bastante común, es un dolor de garganta bastante intenso, bastante intenso. La congestión o producción de moco, náuseas o vómitos y diarrea, que también está bastante reportado, ¿no? Ahora, ¿puede ser que solamente me aparezca uno de estos síntomas? Sí, puede ser que solamente me aparezca. ¿Puede ser que aparezcan todos? Claro, pero también puede darse. Aparecen todos los síntomas a la vez. Entonces, esto es básicamente la presentación de un cuadro habitual de COVID, ¿ya? Vamos a comparar COVID con otras enfermedades y la frecuencia relativa de los principales síntomas en diferentes afecciones. Eso de acá es COVID-19. Lo más frecuente es fiebre, tos seca y fatiga. Pero se puede parecer mucho a una gripe o mucho a un resfrío común, ¿ya? Entonces, en este momento es ahí la parte de discernir, ¿no? ¿Será COVID? ¿Será gripe? ¿Será resfrío? Hay síntomas que sí son, digamos, síntomas mucho más propios de COVID-19, ¿ya? Que es el daño a nivel pulmonar. Una gripe, un resfrío común, puede originarte síntomas que, como ven, comparten casi todo, pero el daño a nivel pulmonar y esta neumonía típica que te origina el COVID sí no tiene nada que ver con una gripe o con un resfrío común. O sea, la lesión pulmonar es totalmente distinta. Por eso que cuando ustedes han escuchado, ¿no?, que estos pacientes tienen unos pulmones totalmente dañados, es cierto, el paciente se acerca al centro médico y mediante una imagen puede identificar un cuadro bastante dañado que no va a ser igual a un resfrío o a una gripe, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar el contagio? Como le decía, distanciamiento social, mascarilla, ¿y qué más les dije? Lavado de manos, ¿no? Lavado de manos, distanciamiento social, mascarillas y lavado de manos. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar el contacto, obviamente, con personas enfermas, evitar saludarse con besos, abrazos, estrechar las manos. Nosotros estamos frente a una nueva normalidad. Lo que era antes, no sabemos si va a regresar a hacerlo, Ya, pero mándame el toque. probablemente Voy a llamarlo. ya no Ya, regresemos a Andrés. esa normalidad Perfecto. que conocíamos Ya, antes. mándame el toque. Ya. Otra Gracias, medida compadre. es Chao, chao. evitar tocarse los ojos y nariz y la boca, ¿ya? Obviamente quedarse en casa si es que estás enfermo, y acá quiero ser bastante claro, por favor, si es que alguno de ustedes tiene algún síntoma, quédense en casa. Esta es una enfermedad bastante contagiosa, como ya todos saben. Ustedes no expongan innecesariamente a los demás y también por ustedes, ¿no? La idea es de que puedan estar aislados y puedan
guardar esta cuarentena. Siempre, siempre, por más que usen la mascarilla, como dice acá, cubrirse la nariz y la boca con el borde interno del codo al toser o estornudar. ¿Ya? Como les expliqué al inicio, una de las primeras diapositivas, esto se transmite por gotas. Y estas gotas pueden viajar, no es que las gotas simplemente quedan atrapadas ahí en ese perímetro de 10, 15 centímetros. Estas gotas podrían viajar hasta 2 metros, y que el distanciamiento social idealmente sea de 2 metros. Con las mascarillas, sí, es cierto, disminuye mucho esta propagación de las gotas, pero va a depender de qué también esté la persona portando la mascarilla, ¿no? Así que de preferencia siempre mantengamos el hábito que ya conocíamos, que era usar el dorso o el borde interno del codo cuando tosemos o estornudamos. Otra medida muy importante para evitar el contagio es limpiar y desinfectar los objetos, las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico o uso industrial. Esto es muy importante porque ya está claramente definido que si yo toco una superficie y no me lavo las manos, como debe ser, o simplemente paso por alto esta recomendación, y si yo por casualidad me llevo las manos a la cara, podría generar ese tipo de contagio y obviamente es algo totalmente prevenible, ¿no? Por eso, no solamente el lavado de manos, sino también la desinfección constante de superficies que por algún motivo han sido tocadas frecuentemente. Por ejemplo, las mesas, los materiales de escritorio, lapiceros que compartan, ¿no? Todo eso, idealmente tener el cuidado para que no haya una contaminación cruzada. Muy importante, y les decía al inicio, el pilar de esto es el lavado de manos. Esto es una práctica pues ancestral, es una práctica muy, muy antigua, pero a pesar de lo sencillo, lo barato y lo económico que es probablemente la medida más poderosa a nivel de salud pública para yo prevenir enfermedades. ¿Ya? Es una de las medidas más poderosas para prevenir enfermedades, es el lavado de manos, por lo menos que se aseguren de que este lavado de manos sea por 20 segundos. ¿Ya? Hay dos cosas acá con respecto en general a la limpieza de manos. Existe el lavado de manos como tal y también existe la desinfección de manos. El lavado de manos, obviamente, el que es con agua, con jabón, pero la desinfección de manos que también se da con el alcohol en gel, que se recomienda que sea por lo menos con 70% o 60% de alcohol, es también bastante efectivo y de hecho operativamente es mucho más rápido, ¿no? Un lavado de manos se puede tardar entre 40 segundos, sin embargo una desinfección con alcohol en gel va a tardar aproximadamente entre 15 a 20 segundos. Entonces, la recomendación es que en la medida de lo posible, ustedes que ya van a iniciar, tengan esto siempre en cuenta, ¿no? La desinfección y el lavado de manos. Las recomendaciones, bueno, es lo que hemos venido conversando, básicamente, hemos hablado ahorita de lo que es prevención, ¿ya? Las recomendaciones para el uso de mascarilla, también me detengo ahí un segundo, porque esto también es algo vital para ustedes. Las mascarillas deben ser siempre, como les decía, acompañadas de lavado de manos. Recuerden algo, esta mascarilla, y he visto, y ustedes también lo han visto, el uso que se le da a veces no es el ideal, ¿no? Esta mascarilla debe cubrir siempre la boca y la nariz, ¿no? No tenerlo, yo sé, y probablemente nos pasa a todos, no es tan cómodo, sentimos que nos falta un poco el aire, en algunas personas hay un poquito de irritación de la dermis, de la cara, al inicio sobre todo puede ser un poquito difícil acostumbrarnos, pero es necesario que esté cubriendo totalmente la boca y la nariz, ¿ya? Debe estar cubriendo la boca y la nariz. Evitar tocar la mascarilla mientras está usando, algo que también muchas veces nos pasa, ¿no? Acomodamos la mascarilla y tocamos justamente esta superficie externa. Si yo toco la superficie externa de la mascarilla, inmediatamente debo desinfectar o lavarme las manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en esta mascarilla, en la superficie externa, es donde probablemente se esté depositando el virus. Reemplazar la mascarilla una vez esté húmeda y no reutilizar las mascarillas descartables. Hay dos tipos de mascarillas descartables propiamente dichas, ¿no? Y hay otras mascarillas que sí son reutilizables, que son las de tela, que son las de Notex. Esas mascarillas sí son relavables, reusables, pero igual solo por un día, ¿no? Yo puedo usar la mascarilla nuevamente, sí, pero obviamente no es algo que yo deba usarlo 2 días a lavar. Uso la mascarilla, inmediatamente llego a casa, lo pongo en un ambiente distinto, lo combino con mi ropa y siempre el lavado adecuado, ¿no? No usar la mascarilla por más de un día.
retirar la mascarilla siempre debe ser usando la cinta celeste, la técnica debe ser la adecuada, debe ser retirada detrás de las orejas, sin que la mascarilla entre en contacto con la cara o la ropa. Una vez retirada, la persona debe lavarse las manos con agua y jabón. Les repito mucho esto, pero es necesario el lavado de manos. ¿Qué tan peligroso es el coronavirus? Veíamos por ahí de que al inicio, y de hecho en los primeros países que enfrentaron el coronavirus, pues esto fue algo realmente triste. Nuestra situación no deja de serlo, pero creo que hemos intentado adelantarnos y tomar algunas medidas. ¿Por qué? Porque si bien la tasa de mortalidad de este virus es bajo en comparación a otro tipo de infecciones, en algunos países puede llegar al 3, 5%. Italia, que tal vez fue el país más afectado, llegó hasta el 10%. Nuestro país tiene una tasa de 3% aproximada, que luego lo revisaremos. Pero a pesar de que no hablamos en porcentaje de repente de 5% para la mayoría de países, ¿por qué es tan peligroso que se contagia tan rápido? Y obviamente no es lo mismo hablar del 5% de 1000 o de 100.000 que hablar del 5% de millones o 1.000 millones, que ya estamos algo cerca de los 1.000 millones de casos, ¿no? Entonces, ahí es que esta enfermedad se convierte bastante peligrosa. Ahora, hay grupos que están en riesgo, sí, es cierto, hay grupos que están en riesgo. Al inicio se consideraban los mayores de 60 años, ahora se están considerando como grupo de riesgo los mayores de 65 años. De hecho, esa tablita también ya tenemos estadística nacional como para poder revisar ese dato. Esta enfermedad, ya hemos visto cómo se transmite, ¿no? Ya hemos visto cómo se transmite. Hasta el momento, y este punto es bastante claro, hasta el momento no hay vacuna y es probable que este 2020 tampoco la haya. Hay muchos laboratorios que están haciendo pruebas, ya están en fase 2, fase 3, probando en humanos, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo hacer una vacuna, obviamente, la vacuna toma muchos años, están haciendo todos los esfuerzos, pero hay muchas dificultades, y no solo propiamente dicho, por crear una vacuna, sino porque se ha identificado que este virus muta de una forma importante. O sea, no es lo mismo yo hacer una vacuna para una versión del virus versus que este virus haya generado 3, 4, 5 cepas distintas, y no necesariamente voy a poder generar una vacuna para todas estas cepas. Es la idea, está en proceso pero todavía hay mucho espacio por recorrer, ¿no? Entonces, tratamiento específico tampoco hay. Y eso es lo triste, ¿no? Las personas que por ahí sentimos de que pues todavía este virus no hace nada, eso está claramente demostrado que no es así. Y no solo eso, si es que una persona llega a complicarse, muchas veces el tratamiento es invasivo, y para serles totalmente sinceros, uno trata de darle lo mejor que puede con el tema del tratamiento, pero en Perú, como en la China, en Europa, hasta ahorita no hay un fármaco que realmente sea efectivo. Hay muchos estudios de promedio, pero hasta ahorita no hay un fármaco que sea la cura. Hay mucho cambio a nivel de tratamiento. Lo que se manejaba hace 2 meses probablemente ahora ya no es lo mismo. De hecho, ahí también hablo un poquito y me detengo en esto porque la automedicación no es nada conveniente. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos fármacos que en el proceso de yo escuchar las noticias, porque las noticias van en el día a día y los comentarios por internet, y de identificar que hay algunos fármacos que son efectivos contra este virus y tomarlos preventivamente me van a ayudar, en verdad no. Estos fármacos, lastimosamente, no son específicos como quisiéramos, tienen unas reacciones adversas muy importantes, y más haríamos daño que prevención si es que nosotros por nuestra propia cuenta decidimos tomarlo. Un claro ejemplo de esto, hay un medicamento que hace un mes más o menos viene siendo usado de una forma bastante constante, que es la ivermectina. Este es un antiparasitario. Y realmente, obviamente, esos medicamentos escasean súper rápido. Se han visto casos de que gente está adquiriendo, y lo comento por acá también, por si tienen algún conocido, y por favor traten de ayudarlos. Hay ivermectina de uso humano y de uso veterinario. Mucha gente está comprando la ivermectina de uso veterinario, y obviamente eso trae consecuencias importantes. Ya hay que tener mucho cuidado con la medicación que estamos tomando. Gente que toma hidroxicloroquina y sufre un problema cardíaco y no lo sabe, y de pronto acude al hospital no por el COVID, sino porque hizo un problema cardíaco adicional, o gente que de repente tiene dolor y está usando AINES, que son
los antiinflamatorios no esteroideos de venta común. Y de hecho, acá hay una recomendación, se vio en Europa, de que estos pacientes que ingerían AINES, los más comunes, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco y clofenaco, entre otros, tenían cuadros más severos de COVID que los pacientes que no habían consumido antiinflamatorios no esteroideos. Entonces tengamos mucho cuidado con la automedicación, por favor. No existe, como les digo, un tratamiento específico, ¿ya? Finalmente, cuando ya toda la medicación fracasa, lo que usamos pues son los ventiladores mecánicos y claro, eso no es la idea para nada, ¿no? Entonces, el oxígeno suplementario ayuda, pero tengamos mucho cuidado con la automedicación. Al final seguramente vamos a aprovechar para discutir un poquito sobre los medicamentos que se están usando, sobre las dudas que tengan y poder de repente aclarar algunos puntos. Esto es un cuadro que no es reciente, es un cuadro que fue lanzado más o menos a fines de febrero, ¿ya? Y nos hablaba cómo era la tasa de mortalidad en China, ¿no? Con más o menos algo de 100.000 pacientes aproximadamente, ¿no? Y nos decían, mira, en verdad, la tasa para los jóvenes es bastante baja, ¿no? Nos decían, en general, la tasa en general era de un 3 a 4%. Si tú veías otros virus, el ébola, el Marburg, veías la gripe aviar, veías, ¿no? Otras enfermedades, decías, pero ¿por qué alarmarnos si es que este coronavirus solo tiene un 3 a 4%? Claro, la diferencia está, como les decía al inicio, que estos pacientes, esta enfermedad se contagia demasiado rápido, y no hablamos de miles, hablamos de cientos de millones, ¿no? Este cuadro, que ya llevaba varios meses, ahora lo vamos a revisar cómo es la estadística peruana, y de verdad que se parece bastante. O sea, este cuadrito se repite en casi todas las poblaciones, independientemente del grupo, la etnia, ¿no? Es algo que se percibe bastante común, y de hecho también las complicaciones también son un poco o bastante comunes. ¿A qué se refiere esta tabla de la derecha? Por ejemplo, si yo tengo 50 años, la mortalidad es que por cada 100, más o menos 1.3 mueren. Pero si yo tengo 50 años, pero además tengo diabetes, este 1.3 sube a 7.3, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la mortalidad aumenta a medida de que tengo infecciones preexistentes. Entonces, vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país, cuál es la realidad del Perú. Este cuadro es el último cuadro que encontré esta mañana. Ya, estaba esperando la charla de hoy para darles el cuadro más actualizado. Entonces, vamos a ver de que la letalidad de esta enfermedad en nuestro país es de 3.16. Es una letalidad, digamos, bastante dentro del promedio. eh, para ser un país en vías de desarrollo es un número bastante adecuado, pero obviamente esto no se ha logrado de casualidad, ¿no? Hemos realizado medidas extraordinarias como todo el mundo lo reconoce y dice, pues, ¿no? El Perú inició la cuarentena, hizo todo lo que tenía que hacer. De allá que, bueno, hemos de repente fracasado un poco como país con respecto a la cantidad de contagiados que tenemos actualmente, ya es otro tema, independiente de las medidas que se tomaron al inicio, pero lo cierto es que entre medidas y cosas que fueron sucediendo en los últimos meses tenemos una tasa de letalidad del 3.16% hoy. Esto puede variar, evidentemente. Tenemos más o menos 60.000 pruebas de PCR y casi el triple de pruebas rápidas, que es un punto que también les voy a hablar entre el PCR y la prueba rápida. No es que una prueba sea realmente superior a la otra, cada una en su momento es buena, pero para fines epidemiológicos la prueba rápida es muy buena. Entonces, obviamente, la mayoría de casos son en Lima, y bueno, eso es estadística que tal vez no tiene el caso en este momento. Esto sí, esta tabla me importa comentarla con ustedes porque vemos la realidad de nuestra población. ¿Ya? Punto número uno, los jóvenes, los niños y adolescentes la pasan bien en general. No tienen, pues, casi la mortalidad es cero con ellos, ¿no? 0.1, 0.2, 0.5. O sea, la mortalidad con los niños es realmente, y los jóvenes es realmente baja. Y hablamos ya de más de casi de 10.000 muertos. Entonces, cuando hablamos de adultos, ya comenzamos a ver que el número cambia drásticamente, ¿ya? Adultos me refiero a una población de 30 a 59 años. El adulto mayor cambia otra vez drásticamente y va desde los 60 en adelante. ¿Quiénes sufren más, las mujeres o los hombres? Los hombres sufren largamente, y este cuadro se repite en muchas partes del mundo.
¿Por qué? Bueno, por ahí se postulan algunas hipótesis de que nosotros tenemos más receptores para este virus, el factor hormonal, el factor andrógeno. Hay una serie de postulaciones, no hay algo a ciencia cierta que diga esta es la causa, pero sí, a los hombres nos afecta en mayor medida que a las mujeres, una diferencia bastante evidente, y el tema de la edad. Es algo curioso porque normalmente la población afectada para la mayoría de enfermedades son los adultos y los niños y las gestantes, por ejemplo, que es la población vulnerable. En este caso, los niños y las gestantes no se ha visto que haya una mortalidad incrementada o pues tenga un cuadro más severo. Donde sí se ha visto, y es una particularidad de este virus, es con respecto a los adultos mayores, ¿no? Ellos son los que realmente la pasan mal. Este cuadrito es con respecto al lavado de manos, ¿ya? Esto lo van a ver también en las sedes probablemente que ustedes tienen. Muy importante el tiempo, idealmente más de 20 segundos, si es 40 segundos normal. La técnica es muy importante, y este es un cuadro bastante antiguo que es parte de la Organización Mundial de la Salud, pero lo vamos a revisar rápido. Lo ideal es que ya cuando podamos hagamos un taller de esto de repente, ya mucho más práctico que teórico. Mojarse las manos, colocarse el alcohol gel o colocarse el jabón que tengan ahí, frotarse las manos entre sí. El paso número uno para mí lo voy a considerar desde acá. Lo otro ya es un poco obvio. Frotarse las manos. Las palmas deben ser la primera parte. Dos, a nivel interdigital, entre los dedos, ¿ya? Porque ahí también podría estar el virus. Tres, vamos a frotarnos también los dorsos, ¿ya? Entre los dos entrelazados y los dorsos, ¿ya? Cuatro, los nudillos. Esta técnica es para limpiar principalmente los nudillos, ¿ya? Nos interesa también el primer dedo y esa técnica, el número 8, es para desinfectar las uñas, ¿ya? Porque a nivel de las uñas también pueden ubicarse el virus. Ahora, ¿ustedes creen que es más importante que yo use un jabón antibacterial o un jabón simple? ¿Creen que hay alguna diferencia o no? Con respecto al uso del jabón, en verdad no hay una recomendación estricta para usar un jabón antibacterial. ¿Por qué? Porque lo que yo hago con esta técnica de lavado de manos es retirar la capa de grasa que está en las manos, porque es en esta capa de grasa en la cual se aloja el virus. No es que yo voy a destruir necesariamente el virus con este jabón, es más, incluso el jabón antibacterial podría generar resistencia bacteriana y otro tipo de situaciones que tal vez no son las más recomendables. Entonces eso es importante saber. ¿Ya? Otro punto que quería tocar con ustedes son las pruebas de diagnóstico. Hemos escuchado bastante las diferentes pruebas de diagnóstico que manejamos y tenemos dos pruebas actualmente, la prueba molecular y la prueba serológica. ¿Ya? La prueba molecular y la prueba serológica. A veces usamos el término de prueba rápida y prueba molecular, pero ese término no está bien, porque la prueba molecular puede ser prueba molecular rápida también. Y la prueba serológica, entonces, no necesariamente el término correcto es decir prueba rápida, sino prueba serológica. ¿Ya? La prueba molecular es una excelente prueba, me sirve principalmente para los primeros días, para los primeros días. ¿Por qué? Porque esta prueba lo que busca, ¿qué cosa es? Identifica el virus. Mientras esta prueba, la serológica, lo que identifica son las células de defensa, las inmunoglobulinas. ¿Bien? Entonces vamos a tener ambas pruebas para poder identificar y para poder hacer el diagnóstico del COVID. Ahora, la prueba serológica, ¿me servirá para usar, me servirá como una prueba para diagnóstico de COVID? ¿Ustedes qué creen? Actualmente esta prueba serológica también en las guías peruanas está siendo usada como una prueba de diagnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente no es tan fácil, hay una escasez mundial de pruebas moleculares y recurrimos a esta prueba serológica para poder hacer un diagnóstico. La prueba molecular, como le decía, es fundamental los primeros días. ¿Por qué? Porque me capta pacientes asintomáticos y pacientes en los primeros días. Pacientes que probablemente estén en un alto riesgo de contagio. Las pruebas serológicas también son muy importantes porque me pueden captar pacientes con este posible resultado, que es la inmunoglobulina M. Y esta inmunoglobulina M, como vamos a ver en la siguiente tabla, se puede elevar a la primera semana de yo presentar esta infección, en la cual a un contagio.
Por eso vamos a ver qué decisiones se toman en base a estos posibles resultados. ¿Ya? Esta tabla nos dice de que en este periodo de incubación, ¿no? Que ya les había hablado al inicio de esta charla, que podía ser de 2 a 14 días, esto es lo que se conoce como el periodo de incubación. En el periodo de incubación, el virus ya está conmigo, solo que no manifiesta la enfermedad, pero el virus ya está. Si es que yo realizo una prueba rápida serológica aquí, probablemente me va a salir negativo. Pero si yo realizo una prueba molecular en este momento, es muy probable que me salga la prueba positiva. ¿Ya? Entonces, hablamos primero de un periodo de incubación. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se estima que la persona contagia en mayor medida? Contagia en mayor medida, y lo que dicen los estudios, probablemente 3 días antes de que empiecen los síntomas es donde la carga viral es más alta. Y los días posteriores, 4 o 5 días, donde sigue siendo más alto. Pero aquí el punto que me importa conversar con ustedes es sobre este punto, el previo a la enfermedad, donde la carga viral es alta y justamente donde yo no puedo identificar, no puedo aislar a ese trabajador, a esa persona. Luego llegamos a la etapa de la enfermedad, donde tenemos IgM y tenemos luego IgM-IgG. En la primera semana vamos a tener IgM positivo, inmunoglobulina M positivo. Ahora, muchas veces preguntan, ¿y qué pasa si yo tengo IgM positivo? ¿Significa que yo tengo el virus? No necesariamente, porque en esta segunda etapa donde yo podría tener IgM, inmunoglobulina M, e inmunoglobulina G, que va más o menos del día 7 hasta el día 30 aproximadamente, si bien tengo el IgM positivo, no necesariamente tengo el virus conmigo. ¿Por qué? Porque lo que te detecta este IgM es de que mi cuerpo ha generado defensas contra este virus. ¿Ya? Obviamente, ya cuando se revisen los casos, los posibles diagnósticos, esto se debe revisar de una forma muy individual, porque hay pacientes sintomáticos, como les decía, hay pacientes asintomáticos, hay pacientes que pueden definirme el día de inicio de síntomas de una forma bastante clara, con lo cual yo voy a poder tener la tranquilidad de que este paciente puede o no puede contagiar. Más o menos se estima de que un paciente contagia aproximadamente hasta el día 10, hasta el día 13 o 14 en algunos estudios. Por eso vamos a veces también hasta el día 14 de cuarentena, desde que inició los síntomas. ¿Ya? Entonces, máximo hasta este día. Obviamente, hablamos en una campana de Gauss, las probabilidades son mayores para el grupo del medio. Siempre hay extremos, siempre hay excepciones y eso es inevitable, pero no hablamos en base a excepciones, hablamos en base a lo común, ¿no? En base a lo más evidente, a los hallazgos más comunes. Entonces, en esta etapa es donde ya puede ser captado un paciente con IgM positivo y es un paciente que ya tiene el virus, es un paciente que me va a servir realizarle esta prueba. Ya me va a servir realizarle esta prueba en este momento. Si es que yo le realizo la prueba molecular al día, por ejemplo, 14, al día 21, es muy probable, es casi, o mejor dicho, casi improbable de que la prueba molecular salga positiva. ¿Por qué? Porque ya el virus no está acá. Pero doctor, me dicen, yo tengo 20 días o 4 semanas que fui diagnosticado al COVID, pero me sigo sintiendo mal. Entonces, ¿cómo que no tengo el virus? Lo que pasa es que el virus lo que genera en tu cuerpo es una respuesta inflamatoria a nivel sobre todo pulmonar. Entonces yo voy a tener todos estos rezagos, voy a tener un cuadro que puede ser un cuadro de agitación, cuadro respiratorio, ¿no? Pero es no a consecuencia de que el virus está contigo en ese momento, sino a consecuencia de la respuesta inflamatoria que este virus ha generado en tu organismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y saber identificar, de preferencia siempre, tratar de identificar cuándo fue el primer día del inicio de síntomas, porque en base a eso yo voy a poder tomar muchas decisiones. ¿Cuál es la otra decisión que puedo tomar en base al primer día del inicio de síntomas? Que puede ser o fiebre, o pérdida del olfato, o dolor muscular, o dolor de garganta, o una serie de síntomas más que hemos hablado al inicio. ¿Cuál es la importancia? De que se estima de que al día más o menos 8, al día 10, pueden darse las complicaciones de una forma más estrepitosa. Si es que ya pasaron 3 semanas desde que inició el primer síntoma, y por ahí yo tengo la duda de que puedo complicarme, de que puedo terminar en ventilación mecánica, de que puede haber un desenlace fatal, la posibilidad es muy baja, porque el grupo grande que se complica
más o menos está entre el día 8 al día 12, máximo a las 2 semanas. Después de eso, la posibilidad de que se complique cuando yo ya definí bien el inicio de la enfermedad es muy, muy lejana. ¿Ya? Es muy lejano. Entonces, como les decía, periodo de incubación, periodo donde este resultado de IgM es positivo en la primera semana. Entre la primera semana, después de la primera semana hasta el primer mes, es muy probable que IgM todavía siga saliendo positivo junto con IgG, van a salir los dos juntos. Y a partir del mes en adelante, ya solamente en teoría debería quedar el IgG. Y de hecho, una pregunta muy recurrente que todos teníamos era, ya, perfecto, tengo el IgG, tengo esta memoria inmunológica, pero ¿hasta cuándo me va a acompañar? ¿Cuándo voy a tener yo una respuesta de IgG? Que de hecho, dicho sea de paso, tener IgG contra el COVID no es algo malo para nada, o sea, si es que nos hace una prueba rápida y sale con IgG, no es una mala noticia, significa que hemos sido expuestos a este virus y que nuestro cuerpo ya reaccionó generando este tipo de defensa, esta inmunoglobulina G, que es una memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, la duda siempre había sido, ¿cuánto tiempo más voy a tener esta inmunoglobulina G? Por ejemplo, a los que, bueno, todos en verdad nos hemos vacunado contra la sarampión, por darles un ejemplo. Si es que yo ahorita les hago a todos una evaluación de inmunoglobulina G contra sarampión, contra este virus específico, ¿no? Que recibimos la vacuna de niños, es muy probable que todos tengamos esta inmunoglobulina G positiva. Hay algunos virus que te dejan una huella inmunológica importante, y eso es bueno, porque si yo otra vez tengo contacto con el virus, voy a tener la suficiente capacidad para hacer frente al virus, defenderme de este virus, y de repente, si la primera vez tuve unos síntomas moderados, ahora serán leves o no serán. Si tuve una enfermedad severa al inicio, probablemente ahora la enfermedad va a ser moderada o leve, ¿no? Ya tengo más defensa contra este virus. ¿Por qué es tan estrepitoso este virus? Porque nadie ha estado expuesto antes y es algo totalmente nuevo para nuestro sistema inmune. Entonces, obviamente, tiene esta exposición y el desenlace es terrible, ¿no? Es terrible. Es como, imaginémonos, ¿a quién no le da una faringitis por una bacteria, un estreptococo, por decirlo así? Si es que yo llevo esta bacteria, el estreptococo, a una comunidad aislada en la selva, donde nunca han estado expuestos a esta bacteria, probablemente mato a la mitad de la población con una bacteria que para nosotros es el pan de cada día muchas veces y no tiene nada de extraño. Es lo mismo que está pasando acá. Nunca hemos estado expuestos a este coronavirus, nos exponen y los desenlaces son fatales. Ahora, volviendo al tema de esta inmunoglobulina G, ¿por qué me importa detenerme aquí? Fuera de esta parte técnica, es muy importante que seamos conscientes y no tomemos esto a la ligera. Si es que ya hemos estado expuestos al virus y nos ha ido bien, no hemos hecho síntomas severos, hemos estado tranquilos en casa, no seamos irresponsables con respecto a los cuidados posteriores, porque nada nos indica de que este paciente no va a volver a contagiarse. De hecho, hay estudios aislados, ¿no? Pero yo no puedo asegurarle a nadie de que no va a volver a contagiarse, de que no puede hacer otra vez la enfermedad. Primero porque ahorita les voy a explicar qué pasa, por cuánto tiempo más o menos va a estar esta inmunoglobulina G. Y segundo, que recuerden, es un virus que muta mucho. Ese virus muta bastante. O sea, no solamente es contagioso, te genera una mortalidad importante, sino encima de todo muta. Muta con una velocidad que de repente, a diferencia de otros virus, puede ser o más rápido. Entonces, si es que ustedes, cuando les toca hacerse la prueba rápida, para los que me están escuchando, para los que ya alguna vez han estado expuestos, los que ya saben que han tenido la infección y de repente ahora tienen IgG, no se confíen, tomen las mismas medidas que tenían antes de haber sido expuestos, lávense las manos, usen la mascarilla y mantengan el distanciamiento social, porque justamente acá viene el detalle, que es la última lámina. Hace 3 días, el 19 de junio, ha salido un estudio importante de una revista prestigiosa y nos dice que más o menos esta inmunidad nos va a acompañar por 2 o 3 meses. ¿Ya? Igual esto todavía hay que estudiarlo, hay que tener un poco más de seguimiento, estudios más grandes, pero ya van saliendo luces de que esto de, por ahí habíamos escuchado, que salgan todos, que la inmunidad de rebaño, que si ya todos se contagian, estamos libres del virus, mentira, pues, ¿no? Porque si esto a los 2 o 3 meses otra vez cae esta inmunoglobulina G, o sea, mis células de defensa, estas células de memoria, entre comillas, largo plazo, porque estamos viendo que ya no está en largo plazo. Entonces, en 3 meses probablemente voy a estar expuesto a que pueda, es un juego de azar, ¿no? Un juego de dados, a ver si es que voy a hacer enfermedad severa, enfermedad leve o enfermedad moderada, ¿no? Esperemos que la reinfección sea menos agresiva, pero no podemos asegurarlo. ¿Y por qué no sabemos si es que este virus, pues, o esta célula de defensa van a estar 6 meses, un año,
o 2 años, porque obviamente en el mundo no tenemos más de 6, 7 meses. Entonces, eso es algo nuevo y a medida que van pasando las semanas vamos descubriendo un poquito más, pero ya estamos viendo luces de que esta inmunoglobulina G, lastimosamente, nos acompaña por muy poco tiempo y eso realmente es triste porque era una esperanza esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que ya todos nos contagiemos y que ya, pues, ya no haya tanta exposición o tanta muerte asociada a este virus. Esto básicamente es un poco de los resultados los posibles resultados, como les digo, siempre puede ser o IgG o IgM o IgG con IgM, ¿no? Pero por ahí va un poquito esto. Para cerrar la charla de hoy, les comento este cuadro, que ya lo han visto antes seguramente. ¿Qué es lo que hubiese pasado si es que nosotros no hubiésemos quedado, no hubiésemos salido de casa, ¿no? Todo por encima de la línea blanca, decesos, ¿no? Cientos de miles de muertos. Nos quedamos en casa, estuvimos en casa, pero obviamente esta línea, que era lo que queríamos, ¿no? Estar por debajo de la capacidad, sobre todo de ventiladores mecánicos, que es lo que finalmente te puede salvar la vida cuando ya este pulmón está muy afectado. Y salvar la vida entre comillas, porque no es un pasaporte este ventilador mecánico de éxito. O sea, hay muchas personas que también entran a ventilación mecánica y pueden fallecer en el camino. O sea, tampoco es que el ventilador mecánico ya es la cura, pero sí, mucha gente fallece por falta de este equipo, ¿no? Entonces, obviamente las medidas en todos los países que implementaron el distanciamiento social han sido efectivas, ¿no? Hemos sido sobrepasados por esta enfermedad, pero no de repente a los niveles que hubiesen sido si es que no hubiésemos tenido pues el cuidado adecuado, ¿no? Bueno, no tengo el cuadro de ventiladores mecánicos actualmente, pero bueno, básicamente era para darles una idea general. Así que con esa última lámina vamos a cerrar la charla del día de hoy. La idea es que esto también pueda servir como un conversatorio, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, de repente todos ir conociendo un poquito más del virus y poder conversar con ustedes, ¿no?